Hola, buenos días. Buenos días, Inge. Una disculpa el retraso. Bueno, ya que hemos tenido una vacación larga, forzada, y vamos a tener que avanzar un poquito más rápido para terminar el programa. Parece que hasta el 15 de enero no hay que entregar todas las notas finales, ¿no? Tenemos solamente un mes. Bueno, entonces vamos a ver un tema que primeramente vamos a ver sobre los dos temas últimos que nos faltan, que esos dos temas en realidad van casados, ¿no? Uno tiene que saber las dos cosas. Uno de los métodos que ustedes les vean conveniente, practíquenlo, no es necesario aprender todos los métodos, porque hay métodos gráficos, porque son métodos bastante antiguos. También hay otro método que más se utiliza actualmente, es el método de las novelas y el método de Bishop, especialmente en historietaludes. Aprendan uno de los métodos y háganlo. Ustedes tienen que concientizarse. Una explanada. La explanada aquí en nuestro medio se conoce como planchada. ¿Saben qué es planchada, verdad? Supongamos que estamos en un cerro y queremos hacer una planta de gas o lo que sea, un campamento, una ciudad, como quieran. Hacemos un corte del cerro y aplanamos, eso se llama explanada, pero en nuestro léxico regional decimos planchada. Si hacemos un corte, lógicamente estamos desestabilizando ¿qué cosa? El talud de la natural que ya está estable debido al equilibrio de muchos años, ¿cierto?, del lugar. Cuando hacemos un corte, lógicamente estamos desestabilizando. O cuando estamos haciendo una carretera, por ejemplo, hacemos un corte, digamos, tenemos que atravesar, qué sé yo, una pendiente y hacemos un corte. Al hacer el corte, ¿qué estamos haciendo? Es como estuvieran cortando el pie porque está sujetando a todo el cerro, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento ya se desestabiliza el suelo. Entonces, lógicamente, que si un corte, si lo hacemos 90 grados de corte, entonces, ¿qué va a pasar? Se puede haber una falla de corte, ¿no es cierto? Y, lógicamente, tenemos consecuencias graves que puede pasar deslizamientos de tierras, puede haber, qué sé yo, como generalmente por el lado de La Paz cada vez ocurre eso, fallas en la ciudad donde se desliza una parte de la ciudad y quedan enterradas las casas, o en las carreteras que va hacia Yungas, a veces se desploma, ¿no es cierto?, una ladera, entierran camiones, en fin, hay daños a veces bastante graves. Si estamos trabajando lo mismo supongamos una planta de gas, estamos en un corte y bueno, hay plantas de gas, ustedes lo conocen, San Antonio, San Alberto, Margarita, todos están justamente en la hinchada que se hizo. Lógicamente estos depósitos de gas, hay combustible y por tanto, si hubiera una falla, sería un accidente fatal. Entonces, al hacer el corte, lógicamente que hay que asegurar que el corte que hemos hecho que no falle y no haya problemas de desplazamientos. Y entonces, para eso que se hace, muchas veces se coloca muros de contención. Entonces, cuando estamos viendo muros de contención, ¿cierto?, los muros de contención pueden ser diferentes tipos. Pueden ser, qué sé yo, muros de gravedad, que es lo más común cuando hay material, digamos, piedra o materiales así, se hacen de gravedad. Pero lo que pasa es que el muro sujeta más por el peso que le estamos colocando, ¿no es cierto?, para que el corte que hemos hecho no falle y tengamos desplazamientos. Hay muros de cantilever, hay muros en fin, de diferentes tipos de muros. Entonces, uno tiene que ver cuál es la más adecuada, la más económica, ¿no es cierto?, que hay en el lugar. Si hay digamos, material abundante, como ser piedras, bueno, hagamos un muro de contención, digamos, que sea de gravedad. No nos va a costar mucho. Si no hay eso, bueno, vamos a tener que hacerlo hormigón. Pueden ser fundadas en zapatas, pueden ser fundadas con pilotes, pueden ser con dentellones, en fin, hay diferentes formas de estabilizar los muros de contención.
Bueno, también lo que ustedes han visto en los canales, por ejemplo, de desagüe que tenemos en la ciudad, en los canales, el revestimiento que se está soportando justamente el talud, ¿no es cierto? Con hormigón, con colchonetas. Y bueno, en fin, hay infinidad, digamos, de uso de este tipo, digamos, de obras, que siempre van acompañados, si ustedes se fijan, que es establecer de taludes con empujes de tierra. Entonces, por eso vuelvo a repetir de que cualquier método que ustedes vean conveniente, aplíquenlo y sepan. Pero lo recomendable, por ejemplo, seguimos manejando también en empujes de tierra el método Rankine, ¿no? O de Coulomb, que son los métodos que más se aplica y es más fácil de aplicar. Lógicamente son métodos bastante antiguos, pero siempre por la simplicidad que tiene de utilizar, son mucho más fáciles. Ahora, en cuanto a estabilidad de taludes también, ¿no es cierto? Hay métodos de Kuhlmann, de Revan, en fin, hay diferentes métodos que han seguido, vamos a ver. Entonces, uno de los métodos que más se aplica actualmente y está casi, podríamos decir, de moda tal vez, es el método de las dovelas y el método de Bishop. Entonces, cualquiera de esos métodos aprendan, pero aprendan las dos cosas, estabilidad de taludes y empujes. Fíjense, si ustedes van, por ejemplo, los accesos a puentes, por ejemplo, ¿no es cierto?, que digamos de un camino, tienen que calcular la estabilidad del talud. Para hacer el terraplén, generalmente el puente está más alto, pero entonces hay que hacerle accesos. En las carreteras, cuando se utiliza, por ejemplo, ¿cómo se llama? El terraplén, que le llamamos, ¿no es cierto? Tiene un talud. Pues hay que calcular para que no haya problemas de erosión y ver qué tipo de material, todo lo demás que hay. Para eso es aplicable estos dos temas que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, como dice acá en el tema, el empuje de tierra es la acción producida por un macizo terroso sobre las obras que hacen contacto con ella. Estas obras pueden sufrir alteraciones en su estabilidad. La determinación de su valor del empuje es fundamental en el análisis de proyectos de obras como muros de contención, cortinas con pilotes, construcciones de subsuelos y acceso de puentes. Bueno, aquí, aprovechando lo que está diciendo aquí, cortina con pilotes. ¿Qué significa cortina con pilotes? Vamos a suponer, aquí en la ciudad se hace en varios lugares se ha hecho este tipo de obras. Supongamos que ustedes van a hacer un subsuelo, un sótano, y al lado tienen ya una construcción ya realizada de varios pisos. Entonces no se puede cavar algo que puede causar daño al vecino. En ese caso, ¿no es cierto? A veces, si la situación permite, se hace pantallas, ¿no es cierto?, de hormigón armado para soportar el empuje. Ahora, si no se puede hacer eso, entonces, ¿qué se hace? Antes de empezar a cavar, se hacen pilotes seguidos, los pilotes, ¿no es cierto?, y formando una pantalla de pilotes en el entorno justamente de la excavación que vamos a hacer. Entonces uno se va cavándonos por parte, ¿no es cierto?, y va lógicamente ya colocando armadura y va a quedar pilotes ya con pantalla de hormigón. Entonces eso es lo que está sujetando justamente la pantalla. Hemos dicho, los pilotes como son profundos, entonces una parte va a quedar descubierto por lo que se va a excavar, pero ya eso va a quedar descubierto con una pantalla de hormigón. Y luego, lógicamente, ya pueden hacer la excavación, entonces ya está asegurando justamente el efecto que puede causar al vecino, porque es bastante peligroso hacer ese tipo de obras. Entonces, en ese caso se puede hacer también pantallas con pilotes. Realmente se hace, en este caso, pilotes vaciados en sitio, ¿no es cierto? Hay diferentes métodos, hay piloteras que meten una barra y abren el suelo y, bueno, ponen hormigón, depende de la tecnología que tengan. O en su defecto, simplemente pilotes vaciados en sitio, con excavación con lodo bentonítico, también funciona. Entonces, lo que estoy indicando acá, que estas cosas ustedes lo van a ver en su vida diaria, cuando construyen algo.
Bien, después tenemos también, como decía, construcciones aquí también muros a ver, Disculpe, ingeniero, una consulta. sí, 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 Esas sí. esas pantallas que menciona usted, una está hecha con hormigón y otra con pilote, dice. ¿O cuál es la función que tiene la No, pantalla? le digo, si en caso la situación permite hacer la excavación, eso se llama, hay que hacer la sumuración primeramente. Si usted ve un edificio alto al lado, o ve un suelo que es deleznable, o sea, que se puede derrumbar, entonces lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que cuando cabe usted no afecta al vecino. A veces hay cierta cantidad de errores tremendos que no sé, creo que no se les comenté a ustedes. Una construcción que hicimos no hace mucho. Bueno, resulta que un arquitecto para el proyecto, justamente sin tal vez asesoramiento del ingeniero, ¿no? Claro, el arquitecto, su rubro es la arquitectura, pero en cuanto a las fundaciones y a todo lo demás, es la parte del ingeniero, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta que al lado había un edificio, si mal no recuerdo, creo unos 6 o 7 pisos. Y los pilotos, o sea, él no le hizo la sumuración, es decir, la cortina que estoy hablando, ¿no? Alrededor, en el entorno de la excavación donde va a ser. Entonces, y como los pilotos tenían que ir más abajo, porque en realidad la altura del sótano era 3.5 metros, o sea, entonces, ¿qué hace? Por ahorrarse es decir, el trabajo que le iban a cobrar los piloteros, primeramente lo excava. Al excavar, lógicamente, que, bueno, aparentemente no había peligro. Se excavó hasta el nivel que él quiso. Bueno, se entró a pilotear, justamente entramos nosotros a hacer los pilotes. Bueno, por X motivo, más bien, tenía una suerte, porque resulta que antes de que empecemos a perforar, llovió, porque había una excavación hecha a la altura del sótano. Llovió y la lluvia empezó a socavar debajo del edificio que estaba ya construido. Le digo al arquitecto, mire, este es un peligro porque resulta que la tierra que estaba, ¿no es cierto? La tierra nunca, si es arena, por ejemplo, empieza como puede decir, a derrumbarse por la misma altura. Entonces hizo un agujero debajo del piso del vecino. Por suerte el hombre no se... Y fue una suerte porque en realidad el, el edificio que estaba en peligro, por suerte tenía viga de encadenado abajo, las zapatas estaban ajustadas. Entonces por eso no sintió la deformación debajo de los muros. Porque si no había esas vigas que estaban soportando las cargas de los muros, seguramente aquí iba a derrumbarse el piso de la primera planta. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se tuvo que parar todo y empezar a rellenar por debajo del edificio, sin que se den cuenta. A rellenar con tierra, compactando lógicamente, ¿no? Por suerte no se dieron cuenta, porque si no, imagínense el lío que podía haber causado eso con el propietario. Una vez realizado ese trabajo, lógicamente, lo primero que se hizo justamente la pantalla de hormigón. Y el suelo, parte por parte. Primero una parte, como que se va rellenando más, se va compactándolo bien para que no haya problemas con el piso del vecino, y luego se va haciendo poco a poco, haciendo la pantalla y avanzando en el entorno de la longitud que está haciendo peligro al vecino. Eso justamente hay que prever esa situación porque hay mucha gente que hace barbaridades. Si pueden causar inclusive derrumbamiento, hundimiento del edificio, del vecino. Entonces no es cuestión nomás, ¿no es cierto?, de fijarse a veces por no gastar unos cuantos metros más en excavación que le iba a cobrar la pilotera. Bueno, primeramente lo excavó, lo sacó la tierra. Entonces, lógicamente, pues hay después una piscina donde empezó a filtrarse el agua, porque era arena. Hizo una laguna y bueno, con lo lejos se fue derrumbando la parte lateral.
ese mismo efecto en el edificio, en el segundo anillo, cerca de Chiriguano, un edificio alto. Yo no sé no sé si fue ingeniero, no sé, pero la cosa es que habiendo un edificio al lado, no sé, todo no era un edificio, en realidad era una casa de dos plantas, pero tenía que ser un edificio. Hicieron la misma cosa, hicieron una excavación y llovió. Y la lluvia, lógicamente, que empezó, se acumuló el agua y el agua pues no está quieto, se mueve. Y si esa arena se va derrumbando, se va haciendo la excavación por debajo. Había un vecino que era un profesor cuando estudiaba. Y bueno, me llama por teléfono, me dice, claro que no sabía que él vivía ahí, entonces me llama, me dice, mira, tengo este problema, el vecino me ha hecho esto. Cuando voy, lógicamente, que la casa, que era de 2 plantas de él, ya digamos, del cielo raso, caían pedazos de estuco, las paredes rajadas, qué sé yo. Bueno, entraron en juicio con una empresa constructora que estaba haciendo el edificio, pero hasta que continúe el juicio, que se yo, el profesor, que era este señor, tuvo que irse a vivir en un hotel, porque tenía miedo de que se derrumbe su casa. Ese tipo de cosas ocurre, por eso hay que prever esta situación, hay que tener muy en cuenta lo que son empujes y taludes. Uno cree que el talud puede estar bien, pero ¿qué pasa cuando llueve, cuando se ponen las condiciones extremas? Entonces ahí hay un problema, digamos, de derrumbes y, bueno, un colapso fatal, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en carreteras, ¿no es cierto? En caminos de montaña, ¿qué ocurre? Generalmente a veces que hay una piedra y la piedra lo aplasta un camión a un auto. Y como aquí en la zona de Samaipata hubo varios de esos casos, que hay piedras grandes y ya aplastó a una familia argentina una vez cuando estaban viniendo de paseo. Eso, entonces, cuando se hace cortes en los taludes hay que tener en cuenta y siempre hay que colocar banquinas. ¿Qué son las banquinas? Digamos, corto una parte con una pendiente determinada, eso justamente lo van a calcular ustedes con esta de taludes, y luego se corta como una grada. Después otra vez y así sucesivamente, ¿no? Se va haciendo a mayor altura, o sea, haciendo una pendiente, plano, como una escalera. Eso justamente es con la finalidad de que haya estabilidad lógicamente, que el escurrimiento del agua cuando llueve, entonces hay que también mitigar el problema de la velocidad del agua que podría venir por la excavación que estamos haciendo. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen cunetas, ¿no es cierto? Que una velocidad que no tenga, digamos, un flujo turbulento, sino laminar, en la cual una baja velocidad, pero tampoco puede detenerse mucho tiempo, porque si no, ¿qué habría? La infiltración del agua de las banquinas podría causar una zona de falla y falla todo. Entonces, la velocidad del agua tiene que estar adecuada, no demasiado rápido ni demasiado lento. Entonces, lógicamente, las partes laterales siempre hay que ver, hay que llevar el agua a una zona determinada, de repente hay quebradas o pequeños arroyos y ahí se desagua, digamos así. Y si los caudales son grandes, ¿qué hay que hacer? En las partes, digamos, de la parte lateral, donde estamos evacuando el agua, eso hace que aumente la velocidad del agua y también el volumen del cauce. En ese caso, ¿qué se hace? Se hacen disipadores de energía. ¿Qué es un disipador de energía? Supongamos que tiene usted una pendiente, si usted le da mucha agua, va a dar una velocidad de tal manera, ¿no es cierto? A unos 30 o 40 metros va a tener una velocidad fantástica y va a causar erosión. Entonces, en ese caso, se va colocando una especie de gradas, el agua cae, choca en la primera grada, segunda grada, tercera grada, sucesivamente. Entonces, al bajar y hacerse impacto, está perdiendo energía. Entonces, de ese modo se controla la velocidad, digamos, ¿no es cierto?, del cauce del agua, especialmente en las pendientes, en las montañas. Y también cuando se hacen alcantarillas, por ejemplo, en un camino, no hacemos una cuneta, supongamos un camino de montaña, hacemos un camino,
pero en la parte de hacia el cerro hay que hacer cunetas. Y las cunetas tienen que tener una cierta pendiente determinada y luego de una cantidad de longitud, también está especificada también eso, hay que hacer un cruce, es decir, una cantarilla que bote el agua hacia el otro lado. Si eso no se controla también, ese cruce de agua, ¿no es cierto? Esa tubería que la estamos colocando, la dejamos libre como un tubo que vaya cayendo de un chorro, ¿qué va a pasar? La velocidad con la cual está cayendo hacia el otro lado va a causar erosión. Entonces también ahí se colocan colchonetas o disipador de energías, de tal modo que caiga una estructura, ya sea de hormigón o cualquier otro elemento, ¿no es cierto?, que evite la erosión puntual donde está cayendo el chorro de agua. A veces el mismo chorro de agua son causantes de derrumbes de algunas zonas en edificaciones. Por ejemplo, en esta zona de los valles de Santa Cruz, especialmente de la zona de Samaipata para allá, bueno, al borde del camino que va, hay sembradíos. Como tienen un área de sembradíos restringidos, entonces lo que hacen justamente ahí es tratar de sembrar las cantarillas, qué sé yo, que van ahí. A veces los vecinos lo taponean. El agua que está sacando del otro lado del camino, en la cantarilla que va, lo tapan para que no afecte al sembradío. En varios lugares han causado problemas justamente porque lógicamente que el agua se acumula al otro lado y se hace una laguna. Y por consiguiente tiene problemas en la carretera, causa hundimientos por saturación del suelo, en fin. Toda esa zona, bastante problema con los vecinos porque lógicamente que ellos están cuidando su área de cultivo. Pero ocurre eso. Eso es lo que hay que tener siempre cuidado, digamos, en las obras cuando tenemos problemas de cortes. Ingeniero. Sí. Y de las cortinas que usted menciona, el espesor está en función de la presión que le llegue, ¿no? Sí, sí, sí. Generalmente las cortinas con pilotes que se hacen, ¿no es cierto? No pasa de 30 a 35 centímetros los pilotes. Los pilotines, en realidad. Bastante esbeltos, ¿no? Que van, lógicamente tienen que calcular ahí la longitud con la cual tienen que estar clavadas abajo, porque el piloto está trabajando a flexión. Entonces ahí trabaja la armadura que le va a colocar al pilotín. ¿Por qué? Porque ya el hormigón no está trabajando, fíjense, a compresión, está trabajando a flexotracción. Entonces, lógicamente, hay que hacer una buena armadura. Entonces, los pilotes están como postes que quedan, después se coloca una malla, ¿no es cierto? Y se lo ancla de los pilotes y se vacía el hormigón alrededor, al entorno del sótano. Entonces, queda como un corral como una piscina, ¿no? Donde evita de que haya filtración y todo está bien controlado. Esa es la forma, digamos, cuando se tiene presencia de agua. Por ejemplo, en varios lugares que se ha hecho, inclusive se tiene que bajar el nivel freático. En un hotel que se construyó, bueno, el nivel de agua estaba a 2 metros. Ellos tenían que entrar casi a 3,50. Entonces han bajado el nivel freático haciendo justamente abatimiento de niveles. Pero inicialmente ahí lo que se hizo es hacer primeramente la pantalla. O sea, se hizo los pilotines en el entorno de la obra. Y luego recién empezó a hacerse por parte la excavación y colocando mallas. Y lógicamente, como estaban haciendo, en realidad lo que han hecho es la parte central quedó todavía sin excavar, solamente la parte donde se va haciendo el muro, la pantalla. Entonces ahí se hacían pozos, lógicamente con un pozo de agua, lo que bombea y baja el nivel. De ese modo se trabaja. Si en caso coloca usted un turril y está bombeando del turril, entonces, ¿qué va a pasar? Más bien se está llevando el sedimento, entonces está desestabilizando al vecino. Hay que tratar siempre de no hacer ese trabajito que muchos hacen. ¿Sí? Cuando están excavando, por ejemplo, un sótano, resulta que le colocan varios turriles y están bombeando. Pero el agua está saliendo del agua del vecino. Entonces, ¿qué ocurre? El agua, cuando están bombeando, que está saliendo agua turbia.
¿Y esa tubería a qué se debe? A los sedimentos que tiene justamente el agua que está saliendo al lado del vecino. Entonces, en definitiva, ¿qué están haciendo? Están desestabilizando el suelo del vecino. Porque se están llevando toda la parte fina y queda solamente la parte gruesa. Entonces, por eso no es conveniente el uso de turriles así para sacar agua de sótanos. Preferible hacer un pozo, como hacer pozo de agua, ¿no es cierto? Se colocan varios pozos y luego se colocan bombas sumergibles de tal modo que baje el nivel. En ese caso, como está botando agua limpia, no pasa nada. No se llevan sedimentos, entonces hay que hacer un pozo bien controlado. Pero la mayoría de los casos hacen eso por la economía, porque no quieren gastar mucho. Pero pueden causar a la larga fisuraciones o asentamientos por consolidación, en fin, ¿no? Bueno, al vecino. Por eso hay que tener mucho cuidado de no afectar al vecino, y también si ustedes ven que en la obra que han hecho y están haciendo ese tipo de obra hay que tomar medidas. A veces usted haga un edificio y después a la larga algún vecino ha hecho cualquier cosa y bueno, después viene con problemas de la edificación que se construyó. ¿A quién le culpan? La persona que ha hecho el edificio, bueno, hundimiento, aquí hundimiento, un trabajo mal hecho, no es así, sino está causando efectos colaterales a las otras obras que están ahí. Ahora, por ejemplo, en los estudios de suelos hay muchos calculistas piden los datos, digamos, de las zonas aledañas, porque muchos calculistas reciben información, ¿cierto? No van al lugar de la obra, piden un estudio de suelos y dicen, bueno, señor, alguien va y quiero que me calcule este edificio. Empiezan a calcular, pero no están tomando en cuenta qué cosa hay al lado. Hay una casa, hay un edificio, ¿qué hay? Entonces, lógicamente, tienen que saber ellos, ¿no es cierto?, de cómo digamos, tomar en cuenta lo que pueden causar cuando haga alguna excavación o algo. Eso es fundamental. Por eso en un estudio de suelo, una foto panorámica es importante. ¿Por qué? Porque se está viendo las cosas que existen en el entorno de la obra. Entonces ahí el cálculo tiene que tomar en cuenta que puede causar, que sea de repente hundimiento o levantamiento de repente en un edificio. También ocurre eso, como hemos visto en la teoría de Terzaghi. Usted pone un edificio muy pesado, bueno, puede producirse el conviamiento que llamamos, y el edificio se va a suspender. Ese tipo de efectos también causa problemas. Por eso hay que tener muy en cuenta las cosas que uno puede causar hacia una obra. Ingeniero, ¿Tiene alguna pregunta? Sí. ¿cuándo entonces usaríamos la pantalla de hormigón y cuándo la pantalla de pilote? ¿En qué caso? Ya. ¿En qué caso? Por ejemplo, si un edificio está, digamos, ya construido, entonces es preferible que ustedes hagan pantalla de pilotes, dependiendo también del nivel de agua. Si no hay agua, entonces pueden ir haciendo por partes, se hace un metro, digamos, ¿no es cierto?, de una pantalla, después se va avanzando poco a poco. Y lógicamente, en cada zona, usted va a tener que hacer una columna con su pata, ¿no es cierto?, porque tiene que soportar, es decir, como colocarle postes en una palabra, ¿ya? Entonces, eso será la pantalla y tiene que poner una columna, ¿no es cierto?, con su zapata para que ayude a soportar la pantalla, porque la pantalla sola no va a poder soportar porque las presiones son altas. Ahora, si en caso ya usted ve problemas de agua o suelos muy sueltos donde no va a poder estabilizar como he dicho, el suelo, entonces preferiría empezar directamente ya con pantallas con pilotos. También hay máquinas, ahora hay unos equipos que algunas empresas ya tienen. Es una rueda giratoria que va girando, no sé, haciendo la excavación, pero eso tiene su limitante, creo que va máximo hasta 2 metros y medio. Entonces, lógicamente, hace una zanja y va vaciando hormigón. Entonces, cuando ya excava, ya está hecha la pantalla. Pero ese tiene su limitante, pero si usted va a cavar a mayor profundidad, entonces tiene que ir de repente por pantallas de pilotos, ¿no?
Todo depende de la formación y el nivel de agua que se vea, que vaya en el lugar. No se puede generalizar, decir, en esto va a funcionar, en todos los casos funciona así, no. Cada caso es particular. Por eso siempre es bueno tomar en cuenta el estudio de suelos y además siempre hay que decir a qué nivel está el agua y suponer, porque en el momento en que uno excava, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? Ya estamos quitando, ¿no es cierto?, el confinamiento del suelo. Y por consiguiente, por capilaridad, porque aquí hay un desequilibrio, ¿no es cierto?, de la presión atmosférica con la presión del agua. Entonces, ¿qué va a pasar? El agua va a subir. Entonces, si el nivel de agua estaba a 3 metros, digamos, seguramente en el momento de excavación va a subir a 2,50 o tal vez hasta 2. Y ahí se le va a formar una laguna. Por eso siempre hay que considerar eso, la capilaridad actúa. No siempre dice a veces, bueno, el nivel de agua encontraron el nivel de agua, digamos, a 3 metros, bueno, voy a excavar hasta 2,80, no, señor. Porque el momento en que va excavando, la misma capilaridad va subiendo y va apareciendo agua. Cuando llega a 2,50, de repente ya no puede excavar, va a tener que empezar a bombear agua. Generalmente eso ocurre, ¿no? A mí me ocurre varias veces, me han reclamado los ingenieros, pero usted me dijo en 3 metros el nivel de agua. Porque en ese momento, ¿qué tenía que hacer el hombre? Primeramente ver, ¿no es cierto? Hay que poner un piezómetro. ¿Qué es un piezómetro? Colocar un tubo y controlar hasta cuántos metros sube. Cuando ya uno quita el confinamiento, lógicamente el agua asciende. Eso se llama el efecto de succión, que le dio una tarea en suelo 1. Entonces ahí se mantiene, actúa la succión y el agua sube arriba. Ahí se mantiene. Pero no hacen eso, pues entonces creen que porque el estudio del suelo está a 3 metros, el nivel de agua se van a acercar a 2,90, digamos. No es así. Siempre hay que considerar un margen. Y en nuestro medio no tenemos la costumbre de hacer control con piezómetros. Y a veces tampoco uno no puede dejarle de un estudio de suelos, por ejemplo, los pozos abiertos. Porque imagínense ustedes, van a perforar para un edificio 30 metros de profundidad. Han sacado tierra hasta esa profundidad. ¿Y qué tal que no haya sido tapado el agujero y ustedes, por desgracia, ponen una zapata ahí? Colapsa ese lugar. Por eso no es conveniente dejar pozos abiertos. Pero también viene un poco de aquí la ignorancia de la gente, porque dicen, ¿no? Lo han tapado porque seguramente no perforaron hasta adentro. Ya desconfianza de la gente. A veces hace que lo que hacen estudios solo dejen los pozos abiertos. No se debe dejar. Hay varios casos que hubo accidentes por ese problema. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, sobre este tema? Ingeniero, usted mencionaba sobre la explanación, lo que se iba a hacer y se tomaban cortes, pero al hacer un corte obviamente se va a desestabilizar la estructura, ¿no? Y ¿qué se hace en esos casos para que no se estabilice en ese momento? Si usted, supongamos que está en un cerro, usted tiene que hacer como una cancha de fútbol, porque va a ser en campamento y va a ser todo un complejo, digamos, en este caso petrolero. Entonces tienen que tener cuidado de que los tubos no sufran ningún daño, los tanques de agua, pues, que son miles de litros. Entonces, imagínense un daño de eso, revienta todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer un corte, lógicamente, previamente hay que hacer el corte, y si es muy largo, entonces hay que hacer con banquinas, y además hay que hacer muro de contención de entrada. El muro de contención es importante. El muro de contención igualmente hay que ver si la ladera es bien larga, hay que hacer banquina y salida de agua. Y lógicamente ahí también hay que hacer para que la filtración del agua, la infiltración del agua de lluvia, digamos, ¿cierto? En un momento va a estar saturado y por tanto va a haber un empuje debido al agua, un empuje hidrostático. Y por consiguiente tenemos que tomar en cuenta también eso para que hacer las barbacanas. Las barbacanas son los agujeros que ustedes ven en los canales, por ejemplo, de desagüe aquí en Santa Cruz. Hay unos huequitos, fíjense, eso se llaman barbacanas. ¿Eso qué función tiene? Justamente de alivianar los empujes hidrostáticos del agua. Si ha llovido, el agua subió más arriba. No es el nivel de agua que está desaguando el canal, sino el nivel de agua está más arriba. Y por consiguiente, un empuje. Si no hemos hecho esos huequitos que vemos que se llaman barbacanas, ¿cierto? Entonces,
el hormigón, la colchoneta que se colocó, empieza a fallar, a aparecer fisuras por el empuje. Okay, justamente está justo, si es hidrostático, está a 1/3 de H de la altura total, ¿verdad? Ahí está la componente máxima. Por eso esos huecos son aliviaderos, pero esos huecos también tienen que ser controlados. Ese agujero que ven que va un tubo, ese tubo tiene que ser revestido con geotextil y además recubierto con grava, de tal modo que no haya ningún acarreo de material fino cuando sale el agua por ahí. Pero a veces aquí es al revés. Yo he visto inclusive tapando los tubos, no sé qué les molesta. Yo en el canal San Aurelio he visto eso. Todos los tubos los taparon con bolsas de cemento, no sé por qué. Eso es fatal. Ellos tienen que ser, más bien, tienen que hacer limpieza de eso. Y lo que no hacen. La alcaldía no hace limpieza, las barbacanas se van a tirar. Lógicamente que a la salida del agua siempre hay musgos, después hay sedimentos de tierra que se va acumulando, al final se tapa. Pero no hacen mantenimiento de eso, y que debería hacerse. Porque el agua tiene que aliviar y salir. Ahora, lo mismo ocurre si mi nivel de agua ascendió y en la base del canal tengo yo, ¿no es cierto?, una losa que tiene una junta de dilatación. Esa junta de dilatación no solamente va a cubrir problemas de la dilatación, también va a ser un aliviador de los empujes de la supresión. Y si hablamos también con ustedes de la supresión. La supresión es la componente, ¿no es cierto?, de todas las cargas del agua que está empujando hacia arriba. La componente máxima es justamente la supresión. Si esa supresión es más grande que el peso en este caso de la losa de fondo, y también de repente el nivel de agua, si es más grande que eso, lógicamente que lo va a levantar a la losa. Y eso es lo que ocurre, fíjese, después de una lluvia intensa, hay muchas partes del canal, ¿no es cierto?, que están en la base, están levantadas. Y por ahí entra el agua, bueno, ya he hecho una excavación debajo de esa losa y por tanto ya todo falló. En las partes laterales, fíjense, ahí justamente pueden ver en la avenida Bolivia, después en Canal Chivatos. La excavación está detrás del muro de la colchoneta. Inclusive cuando está en tiempo seco, hasta los niños entran a jugar ahí adentro. ¿Qué ha pasado con esa excavación? Es pérdida de material, el agua se lo llevó el material. Y después cuando ya hay una crecida grande, ¿qué va a pasar? La colchoneta va a fallar, se va a volcar. Ya está perdido el canal. Por ejemplo, si alguien vive o conocen por los lotes, por el camino que va hacia Río Grande. Desde los lotes hasta más o menos cerca de Villaflor, de un canal. Ese canal lo están reconstruyendo ya 2 veces. ¿Por qué? Porque falló por su excavación. No fue adecuadamente hecho los canales. Además hay que poner arriba dentellones para que no ingrese el agua por arriba y cause socavación. No se han hecho esas obras, ahora recién están haciendo como deberían haber hecho hace tiempo. Todas esas son fallas, digamos. Uno, falta de conocimiento de suelos, y otro por falla de conocimientos hidráulicos. Generalmente el ingeniero hidráulico a veces no toma en cuenta, ¿no es cierto?, que hay arcillas, por ejemplo, que son arcillas expansivas porque se inflan, o también arcillas dispersivas. Las dispersivas son aquellas arcillas que al contacto con agua se deslizan, no mantienen su estabilidad como otras arcillas. No todas ellas son iguales. Entonces, en ningún estudio de canales, al menos a mí, en tantos años que trabajo, no me han pedido que le haga un ensayo de dispersión. No piden. No sé si es falta de conocimiento, no sé por qué. Lo primero, cuando se hace canales, hay que ver qué tipo de arcilla, dispersiva o expansiva.
Expansiva cuando tenga humedad, ¿no es cierto?, se expande, se infla. Y eso causa pues problemas, ¿no es cierto?, rotura, porque la presión de expansión es grande. No se hacen ese estudio. Pues. Lo único que le exige a la gente que es ángulo de fusión interna, cohesión y resistencia, punto. Pero hay otras cosas adicionales que deberían pedir. Bien, ¿alguna pregunta más hasta en esta charla que tuvimos? Bueno, entonces continuaremos con el tema. Estamos viendo nosotros, ¿no es cierto?, que hay varias formas de utilización de cortinas de pilotes, con pilotes, construcciones de subsuelos, accesos de puentes, etc. Bueno, este es un tema muy difícil de solucionar si no se maneja empujes y estadietaduras, las dos cosas. Entonces, lógicamente que esta teoría fue bastante estudiada por los matemáticos ya antiguos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, aquí viene ya las teorías, fíjense, de Coulomb en el año 1773, Rankine en 1856, después viene Poncelet, Ullmann, Revan, Cray, Kapoor, Onde, Terzaghi, Brink, Hansen y otros. Actualmente ahora, por ejemplo, hay bastante estudiosos, ¿no es cierto? Hay un japonés que no sale todavía en la literatura. Los japoneses han hecho bastante contribuciones en la mecánica de suelos. Bueno, entonces, basado justamente en estas teorías de Rankine y de Coulomb, ¿no es cierto?, que dieron la teoría en forma matemática para solucionar justamente problemas, ¿no es cierto?, de los países europeos, donde hay bastante arcilla, donde había derrumbes con el auge del ferrocarril, todo lo demás. Entonces aquí surgió justamente estas teorías. Bien, ahora vamos a ver qué es un coeficiente de empuje. Si vemos, si analizamos esta masa de suelo, fíjense, este es un terreno, bueno, yo tomo aquí una parte de suelo, ¿no es cierto? Voy a tener una presión vertical y otra presión horizontal. Y una altura Z. Entonces, lógicamente que la presión del suelo incrementa linealmente, fíjense aquí. Está formando un diagrama de presiones triangulares. Entonces, la componente máxima está aquí a 1/3 de H y aquí 2/3 de H. Bien, entonces, cuando está en forma pasiva, ¿cierto?, entonces le vamos a llamar a este valor sigma H no es más que gamma por Z, el peso específico del suelo multiplicado por la altura Z. Bien, ahora, si queremos determinar el empuje pasivo, ¿no es cierto?, va a ser entonces K sub 0, que es el coeficiente de empuje pasivo, un gamma del suelo multiplicado por la altura Z. Para el empuje pasivo hay fórmulas y también hay algunos autores ya que ya han dado una valora como en este caso. Aquí, por ejemplo, nos están dando para el tipo de suelo arcilla, arena suelta, arena compacta. Entonces, pues el empuje puede valer de 0,7 a 0,75 o 0,45 a 0,50, etc., ¿no? Y de 0,40 a 0,45. Es un coeficiente de empuje. Ahora, este señor Haki, en el año 1944, establece esta fórmula. Este gamma prima es cuando se encuentra con presencia de agua. Entonces, esto es debido a la presión efectiva. Entonces, va a ser 1 menos seno por phi primo. Pero siempre y cuando sea presencia de agua. Generalmente, cuando hacemos un corte, lo que sea, ¿no es cierto?, siempre vamos a considerar que hay un momento de el suelo está saturado. Entonces, hay que nomás considerar como si fuera efectivo. Ingeniero, entonces la presión horizontal es menor a la presión vertical. Claro, entonces la presión horizontal, fíjense, va variando linealmente. Pues, aquí ya tengo un diagrama de presiones con un empuje que me está empujando hacia acá. Tengo acá sub 0 gamma por Z. Este es el empuje pasivo. Este K sub 0 es el coeficiente de reposo, empuje en reposo. Pero ¿qué pasa si yo cargo aquí? Y aparece un empuje acá.
Entonces vamos a hablar también aquí justamente de empuje pasivo y activo. En reposo, cuando no pasa nada, el suelo está estático, eso es reposo. Pero si yo tengo ya una carga, entonces supongamos yo he hecho un corte acá, lógicamente, ¿qué me va a empujar aquí el suelo para este lado? Entonces aquí tengo un empuje pasivo. No sé dónde me esquema eso. Entonces esto trata de desplazar esta fuerza aquí. Y el empuje pasivo, ¿cuál va a ser? Supongamos que yo he hecho un muro de contención y puse aquí, la enterré al suelo una parte, digamos, del muro de contención. Entonces aquí me aparece un empuje pasivo, que me está contrarrestando justamente el empuje activo. Aquí vamos a ver, bueno, vemos la fórmula de Hacking. Que deben hacer esto. K sub 0, 1 menos seno phi prima. Phi prima es cuando hay presencia de agua. Entonces, phi prima es relativo, dice las presiones efectivas. Después también se puede calcular por esta fórmula. Broker, Eireland, en el año 1965. Después otro en el año 1967, por Alpan. Entonces, las ecuaciones son estas. Para Broker es 0,95 menos seno de phi prima, siempre en estado efectivo. Ahora, para Alpan, 0,19 más 0,233 por logaritmo del índice plástico. Entonces, bueno, este valor de K sub 0 también dice, puede ser por esta fórmula. Este es el módulo de Poisson o coeficiente Poisson, que es este mu. Y también podemos escribir por 0,07 por índice plástico menos 0,4. Esas son las fórmulas que dan esto. Ahora, lógicamente que determinar el módulo de Poisson es bastante difícil, ¿no? A veces se toman datos aproximados, como aquí tenemos tablas, y por ejemplo, relación o módulo de Poisson aproximado para diferentes materiales. Por ejemplo, aquí tenemos, para arcilla húmeda vale este, para arcilla arenosa tanto, para arcilla saturada tanto, pero no nos está diciendo con qué compacidad. De repente, un suelo, ustedes saben, puede estar suelto, compacto o muy compacto. Pero la arcilla igualmente puede estar blanda, media, rígida, muy dura. Pero nos dan algunos datos, digamos, aproximados. Lógicamente, acá, de acuerdo a la conveniencia nuestra, tomaríamos 0,45, 0,50, ¿no? Dependiendo de la seguridad que queramos dar en el trabajo. Ingeniero, una duda. Sí. ¿Ese ángulo phi prima que depende de las presiones efectivas se saca de una tabla o de cómo se lo determina? Claro, primeramente se determina phi. Supongamos que phi te da, digamos, un valor de 30 grados, digamos, ¿cierto? Pero con presencia de agua ya no es 30 grados. Baja ese valor. Entonces, por eso se toma en condiciones, digamos, de que está actuando el agua. Si no actuaría el agua, entonces ya no sería phi prima, sería fino directamente. Eso es lo que por eso, presión efectiva. ¿Qué es la presión efectiva? Es la presión total menos la presión neutra. Y la presión neutra no es más que el peso específico del agua multiplicado por la altura. Pero generalmente en ningún caso, pues como le digo, rara vez, a no ser que sea en una zona montañosa donde hay bastante pendiente, donde no hay acumulación nada, entonces sí, puede ser que no haya la presencia de agua, pero en la ciudad nuestra, por ejemplo, cuando llueve, ¿qué pasa? El agua está saturado casi hasta arriba. Es un momento determinado y ya hay presión efectiva. Y por tanto, phi tiene que ser phi primo. Bien, entonces aquí tenemos un esquema que nos está diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la figura 160. Dice que estamos hablando de la pared AB y AB en este caso. Aquí hay desplazamiento a este lado, aquí hay desplazamiento a este lado. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí?
Lógicamente que el empuje, ¿no es cierto?, de este suelo está así, entonces hay un desplazamiento hacia interno. Aquí hay un desplazamiento, ¿no es cierto?, que está ocurriendo debido a este empuje, el delta. Entonces, dice, por ejemplo, aquí en la figura 160 me estoy refiriendo a esto. Si admitimos, dice ahora que la pared AB, esta pared de aquí, sufre un pequeño desplazamiento delta, que es desde aquí, con respecto a su posición anterior. En consecuencia, el terraplén macizo que está siendo soportado se deforma y aparecen tensiones de cerramiento, las cuales conducen a una disminución del empuje sobre la pared. Entonces, si al contrario la pared AB se desplaza con la figura, en este caso B, entonces, lógicamente que esta deformación va hacia allá. De aquí justamente vamos a ver lo que es el empuje activo, pasivo y reposo. Estado límite de equilibrio, aquí vamos a ver, este esquema se ve mejor. Aquí tenemos, fíjense, en estado límite, este estado en reposo, no pasa nada. Aquí, este es reposo, este es el caso cero. Entonces, cuando el suelo me está empujando hacia acá, entonces yo tengo este tipo de desplazamiento. Me causa este efecto horizontal y de volcamiento. Entonces, aquí tengo un estado activo. Entonces, aquí tengo que encontrar un coeficiente activo. Aquí en reposo este caso cero que ya hablamos. Y es pasivo cuando este muro trata de empujar al suelo hacia adentro. Entonces tengo este pasivo. El pasivo siempre trata, digamos, ¿cómo lo puedo decir? De ayudar al elemento que está en sustentación. Por eso muchas veces, si tenemos un empuje activo muy grande, entonces a veces hay que enterrarlo en la parte del muro. Entonces, en ese caso, aquí hay un empuje pasivo que está contrarrestando al empuje activo. Ayuda a equilibrar. Bueno, entonces también tenemos en este caso, fíjense aquí, un puente. Si tenemos las cargas, no un puente, en realidad este es una ladera, ¿no es cierto?, donde la sobrecarga nos actúa de este modo, y lógicamente aquí va a producir una zona de falla. Este es el círculo de deslizamiento. Justamente aquí esto lo podemos estudiar en estabilidad taludes. Entonces aquí esto nos está produciendo un empuje activo. Bueno, aquí tengo otro suelo que está el elemento, digamos, que está sustentando, está enterrado. Entonces aquí me aparece empuje pasivo. Entonces mi diagrama de presiones voy a tener así. Aquí lógicamente esto también me está produciendo un momento de vuelta. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Hay que hacer varias verificaciones. Por ejemplo, lo que quiero de entrada les quiero indicar. Cuando yo les voy a dar un método a ustedes como tarea para que hagan, clasifiquen su cálculo, cuando me calculen el empuje activo, ya sea por cualquier método, es una fuerza. Con ver, no sé si lo ven. Este es empuje activo. Pero es una fuerza. Entonces, ¿qué hago? Si yo pongo este muro de contención que tengo aquí, tengo que verificar. Y justamente cuando se da tarea, nunca hacen eso. Eso es bueno, tienen que hacerlo. Hay que verificar con qué. Porque aquí me está produciendo un momento, entonces tengo un momento de vuelta. Entonces voy a verificar volcamiento, si no se me vuelve. Otro, desplazamiento. Depende si me ve aquí. Después otro, el hundimiento, ¿verdad? Y por último, si esta zona de falla viene a chocar acá o pasa por debajo. Si está pasando por debajo de esta zona de falla, entonces cuando falla va a fallar todo. Entonces, es de esperar de que esta zona de falla venga y sea justamente soportada por el muro que le estoy calculando. Entonces, un muro de contención se tiene, por eso les decía, que las dos cosas van juntas. El empuje, estamos calculando un empuje aquí por varios métodos, pero estamos determinando una fuerza nomás. Es el pasivo, activo, etc. Pero ahora, ¿cómo vamos a calcular si esto se va a volcar, se va a desplazar, se va a hundir? Tenemos que hacer verificaciones de estabilidad. Son 4 condiciones. Y al final del tema vamos a ver eso.
Entonces, cuando ustedes calculen qué tienen que hacer, si está pendiente que estoy dando, ¿no es cierto?, no nos va a causar problemas. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué ángulo le van a dar recorte? ¿Y cuál va a ser la zona de falla que se va a producir? Aquí se va a venir aquí o va a pasar por acá. Ahora, la ventaja que tienen ustedes es que ustedes pueden manejarlo en AutoCAD. En mi época, bueno, nos hacían hacer el dibujo a escala en cartón. Entonces era más complicado, pero ahora simplifica los cálculos. Por eso el método de las dovelas y shock es fácil, porque lo hacen en rebanadas, lo van a partir en rebanadas. Por eso dicen, ¿no? Las dovelas son rebanadas. Entonces van a poder determinar fácilmente todo el conjunto de cuánto empuje aquí. Por el método, por eso digo, es más aplicable, mucho más fácil, porque ya tienen ya herramientas para trabajar. Bien, entonces, ahora, lógicamente, por ejemplo, ¿qué pasa? Este es un muro en reposo, porque en realidad tienen empuje aquí, tienen el suelo acá, tienen acá, entonces lógicamente esto está estable. Eso no se mueve. Pero aquí sí. El empuje viene acá, aquí contrarresta una fuerza, y este es el peso. Bueno, ahora, para solucionar esta teoría, vamos a hablar, generalmente casi en todos los casos es aplicable la teoría de Rankine y de la teoría de Coulomb. Aquí vamos a ver lo que dice la teoría de Rankine. Bueno, lo leeremos esto para que entendamos mejor. Se puede observar, dice, la movilización progresiva de la resistencia al cizallamiento a lo largo de la curva de ruptura. Esta es la curva de ruptura. Y que permite la reducción en el caso del empuje activo. Entonces, el empuje activo, como le digo, está ayudando a que esto no falle. Y empuje pasivo no crece más y el esfuerzo de corte tau alcanza su valor máximo. Podemos notar que en un fluido en reposo a una profundidad Z. Entonces, lógicamente, que aquí, ¿qué es lo que soporta en realidad todos los empujes? Es el esfuerzo de corte. Al contrario de lo que ocurre en un suelo, la presión es la misma en todas las direcciones y es igual a gamma, el peso específico, este es del suelo, de gamma suena multiplicado por Z. Entonces, la teoría de Rankine dice lo siguiente: esta teoría se basa en la ecuación de estructura de Moore, que es igual a esta ecuación. Sigma 3, o sea, no es cierto que tenemos tres componentes, ustedes han visto seguramente resistencia de materiales, el círculo de Moore. Tenemos tres esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿verdad? Uno en sentido vertical, sentido horizontal y otro en sentido Z, tres direcciones. La teoría se ve entonces la ecuación de Moore y dice sigma 3 por n phi más 2 veces la cohesión por raíz cuadrada de n phi. Entonces, bueno, n phi que se calcula de esta forma, que en realidad está tomando en cuenta el ángulo de fricción interno. Ahora, si tuviéramos, digamos, el ángulo de fricción interna con agua, entonces sería phi prima. Entonces aquí tenemos tangente al cuadrado 45 más phi medios. Ese es el n phi. Con eso calculamos, de acuerdo a Rankine, sigma 1, con ese valor. Bueno, aquí phi es el ángulo de fricción interna del suelo y C es la cohesión del material. Aquí está la cohesión, esta es la cohesión. Bien, ahora, lógicamente que esta es la demostración que hace Rankine. Este es un esquema, ¿no es cierto?, que vamos a tener de un suelo, tanto suelos cohesivos y suelos granulares. Entonces, si admitimos que la pared AB de la figura se desplaza ante la plena presión horizontal, sigma h disminuirá hasta alcanzar un valor mínimo, donde sigma h es igual a sigma 3. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? El gamma, el coeficiente de empuje activo multiplicado por gamma por h. Y en la vertical va a ser sigma 1 igual directamente al peso del suelo multiplicado por la altura h.
Bueno, entonces aquí hay una demostración en realidad, ¿no es cierto? Pero en forma nosotros directa que lo podemos determinar. Esto siempre tomando en cuenta, depende de ustedes. Si ustedes quieren determinar los valores que ponen en la ecuación, pueden hacerlo. O si quieren, directamente las tablas. Porque ya está calculado. Bueno, para cada ángulo ya tenemos los valores y tabulados. Por eso. Eso es admisible. Si quieren, utilizan la ecuación. Eso es lo que decía aquí. Ya tenemos el ángulo activo y pasivo. Entonces tenemos lógicamente valores intermedios, pero se puede interpolar o al contrario tomamos la que esté aproximado de este valor. 0, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60. Entonces, aunque estemos manejando, digamos, un valor de, digamos, de 12.5, no va a pasar mucho. Aquí solamente, digamos, de 10 a 20 varía mucho, pero de 25, de 20 a 25, de 25 a 30 ya no varía mucho. Entonces, generalmente se toma estos valores. Solamente en el caso de las arcillas, muchas veces se coloca un ángulo que varía entre 0 tampoco va a haber, a no ser que sea una arcilla totalmente seca. Entonces, además, no sé, que esté totalmente suelto, entonces esto va a ser 0. Pero generalmente phi en arcillas adopta entre 10, 12 o 15. Entonces estaríamos en este rango de aquí. Ahora, lógicamente, ya aquí ya vendrá a ser limo y después todo esto ya es arena y grava, inclusive. Y entonces, lógicamente, que el esfuerzo de corte, como decía, se puede obtener el esfuerzo de corte mediante los ensayos triaxiales o también el de corte directo. El de corte directo, lógicamente, el ensayo triaxial nos permite hacer esto. Los diferentes círculos, ¿no es cierto? El envolvente de este círculo va a ser justamente la pendiente de la posición interna y aquí el valor de la posición. Bien. Entonces, aquí tenemos la fórmula de Rankine para calcular el empuje activo y el empuje pasivo. Lógicamente, lo que van a hacer ustedes es un medio de gamma por h al cuadrado, que es la altura al cuadrado, por coseno de beta, ¿no? por el ángulo que forma justamente la pendiente, digamos, del paramento, en este caso, con respecto a la horizontal. Entonces, aquí ustedes acá pueden calcular si quieren con esta fórmula o directamente lo calculan con la que les mostré. Lógicamente aquí simplifica bastante adoptar los coeficientes que están tabulados. Ahora, lógicamente, se puede calcular también la altura crítica, por ejemplo, digamos, la altura crítica que viene a ser este valor de aquí. Y sigma z, donde si tenemos, digamos, fisura por tracción, tenemos que calcular z0. Pero z0, ¿qué viene a ser directamente? 2 veces la cohesión por el peso expresivo del suelo, multiplicado por raíz cuadrada de coeficiente activo. Casual. Esto nos determina este valor. En caso que estamos considerando justamente fisura de tracción. Eso va a ocurrir cuando hay desplazamientos. Ahora, la altura crítica, ¿qué viene a ser esto? 2 veces Z0. Es la parte más crítica aquí. Bueno, la altura crítica es la altura, H sub R, la altura crítica, es el empuje activo sobre la pared AD. Se anula, se puede notar que para esta altura el macizo mantiene estable sin ninguna contención hasta aquí, entonces este muro no necesita nada, se mantiene solo. Entonces, empuje activo viene a ser, si ustedes quieren considerar esto para este caso de acá, como fisura de tracción, entonces utilicen esta fórmula.
El empuje activo, un medio de gamma por h al cuadrado menos 2 veces c por la cohesión por la altura. Y empuje activo, pero y la altura crítica será 4c por gamma del suelo, gamma del suelo. Bueno, también en este caso, para llegar a también el empuje activo, también viene por esta ecuación. Un medio de gamma por h al cuadrado menos 2 por la cohesión, por la altura del paramento, 2 por la cohesión al cuadrado dividido entre el peso de circulación. Ingeniero, ¿Sí? dos consultitas. El parlamento, dijo. Paramento. Paramento, ya. Si quieren llamar, que en vez de estar hablando del muro de contención, se dice paramento, porque es un paramento que está soportando algo. Eso es paramento. Ya. ¿Y puede volver a su diapositiva anterior, por favor? Ahí. Esa fórmula, la ecuación 305, ese es para ver cuando hay fricción, perdón, fisura Sí, por fricción. cuando está considerando justamente lo que le estaba mostrando en esta figura anterior. Considerando esto. No siempre se considera esto, ¿no? Pero a veces hay que considerar. Pero entonces, pues, además va a calcular esta altura crítica también. Entonces, depende. Lo que generalmente en los empujes casi no se calcula, pero se debería verificar todo esto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta es una posiblemente por la fisura de tracción. ¿Por qué? Porque justamente aquí el empuje activo está actuando, ¿no es cierto? Seguramente esta parte puede presentarse este tipo de fisuras. Si consideramos eso, entonces directamente que estamos calculando con este valor, este Z0. Y Z0 viene a ser Z0. Arriba. La 302. Ecuación 302. 302, ya, aquí, ¿cierto? Ya, aquí tienes razón. Esta fórmula, que viene 2C sobre gamma raíz cuadrada de K sub A. Este es Z0. Con eso calcula este valor de aquí. Ahora, la altura crítica, ¿no es cierto? Justamente lo que dijimos hace rato. La altura crítica viene a ser esto. En realidad, todo esto llega a ser esto, fíjense. 2 por Z0. Pero la ecuación es esta. Tangente 45, menos y medio, etcétera. Pero al final viene a ser 2, Z0. Calcula Z0 usted y llega directamente, multiplica por 2 y ya tiene la altura crítica. Y la última crítica, ¿qué dice? La altura crítica es la altura, perdón, HCR es la altura crítica, el empuje activo sobre la pared AB se anula. Se puede notar que para esta altura el macizo se mantiene estable, sin ninguna contención. Puede mantenerse. Entonces, calculando, diciendo, bueno, hasta dónde yo puedo hacer digamos, cortar el suelo sin que me produzca problema. Esa es la altura crítica. ¿Hasta qué altura? ¿Y en qué caso se dan esas fisuras, ingeniero? Por tracción. Normalmente en arcillas puede ocurrir, porque en arcillas usted puede hacer un corte, ¿no ven? Pero en arena es difícil. En arcilla sí, por justamente está hablando de la cohesión, fíjense. Esta está más aplicada a la arcilla. ¿Por qué? Porque está hablando de cohesión. La arena no tiene cohesión. Es directamente calcular nomás sin fisura de tracción, directamente la arcilla se desplaza y listo. Entonces ya directamente aplica la fórmula que estamos viendo acá. ¿No? Esta es la ecuación. Un medio de gamma h al cuadrado por K sub A. Esto. Si no está considerando la fisura de tracción, nada de cosas, ¿no? En ese caso, directamente aplica esto. Un medio de gamma. En la práctica, manejamos más esta ecuación. No pensemos en esta ecuación, la 294. Un medio de gamma h al cuadrado por K sub A. Es el empuje activo. Y para el empuje pasivo es esto. Un medio de gamma h al cuadrado por K sub P. Es lo que más manejamos así en forma general. Pero si queremos analizar con fisura de tracción, todo lo demás, entonces ya aplicamos la otra forma que acabamos de ver.
pero lo básico que ustedes tienen que aplicar esto, un medio de gamma h cuadrado por K sub A. Y K sub A lo sacan de las tablas. Aquí igual el empuje pasivo un medio de gamma por h al cuadrado por K sub B. Ingeniero, usted mostraba ahí en su gráfica, ahí correcto, ahí en esas dos gráficas, el primer dibujo está lo que es el empuje en reposo, ¿no? Está estable, está en reposo. Ya no pasa nada, porque está este contrastado con este contrastado con este. No pasa nada. Aquí no hay nada. No le pasa nada. Y en la Pero otra figura, el problema sí, siempre aparece eso. porque aquí usted ya tiene un muro de contención, ¿sí? Entonces seguramente podía haber sido de repente el talud venía hasta aquí. Se ha hecho un corte acá, pero ¿con qué va a soportar este corte? Por aquí aparece la sobrecarga, o sea, de repente no siempre solamente va a ser el peso del suelo, puede también un edificio o algo, entonces hay que considerar eso también. ¿Qué puede producir esto? Entonces aquí aparecen los empujes, ¿no es cierto? Debido a la sobrecarga, aquí hay un empuje activo. El empuje activo, no sé si se ve aquí una línea verde, fíjense, es el empuje activo que está empujando el suelo al muro. Y aquí el muro está empotrado. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Aquí contrarrestando este empuje, el pasivo. Ahora, tengo lógicamente esta círculo de deslizamiento, lo van a determinar justamente con la teoría de los taludes. Puede ser que lo ideal es que esta falla no pase así. Lo ideal es que esta falla venga aquí y choque. Entonces el muro de contención soporta todo. Por eso aquí hay que hacer verificación, como les decía, al volcamiento, al deslizamiento, al hundimiento, ¿no es cierto?, a la falla del suelo. En ese caso, porque aquí va a actuar fricción. Lógicamente las teorías de Coulomb y de Rankine no consideran fricción el suelo y el muro. Otras teorías sí consideran eso. Entonces, en este caso, lógicamente que el peso, digamos, de repente de este muro más los empujes que hay, que eso usted va a calcular, de repente el momento, todo eso va a hacer que esto se hunda. En ese caso, la fundación va a variar de esto. Pues, si usted quiere, puede colocar acá una cimentación con una viga o una losa y luego empotrada aquí. Entonces, eso se llaman dentellones. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy como si estuviera empotrando acá para que no se me vuelque, para que no se me desplace. Y si el suelo me fuera malo, supongamos una silla blanda, entonces, ¿qué tengo que hacer? De repente tengo que poner pilotes. Los muros de contención también se utilizan pilotes, por si acaso. Cuando el suelo es malo y toda la falla aquí, con todas estas cargas grandes, entonces tenemos que soportarla. En ese caso, se colocan pilotes para que no se hunda. Y lógicamente los pilotes están trabajando aquí a tracción. También, tracción y compresión, porque como están unidos acá, lógicamente este empuje está traccionando parte del pilote. Y también el peso que está soportando también en compresión. Estos ya son ejemplos que vamos a ver después. Lógicamente, cuando hay la influencia de agua también, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, la influencia del nivel de agua sobre el cálculo de las presiones puede ser llevada en cuenta, considerando que la presión total, en el caso de los suelos permeables, es igual a la suma de la presión del agua más el suelo con el peso específico sumergido. Por eso, cuando aparece gamma prima, estamos tomando en cuenta, para calcular presión efectiva del suelo, ¿qué consideramos? El suelo, si está saturado, ¿no es cierto?, el suelo, el gamma sumergido es gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, con ese gamma sumergido se calcula la presión efectiva. Eso es lo que me está diciendo aquí, inclusive. Fíjese. La influencia del nivel de agua sobre el cálculo de las presiones puede ser llevada en cuenta considerando que la presión total, entre paréntesis, en el caso de los suelos permeables, es igual a la suma de la presión del agua más el suelo con el peso específico sumergido. Y generalmente dice, bueno,
Se puede tomar uno, pero a veces nos da, qué sé yo, gamma sumergido, gamma saturado que nos dé 2.10, digamos. Menos 1, que es gamma del agua, nos va a dar 1.1, digamos. Va a depender, digamos, del peso específico del suelo. En caso de suelos poco permeables, se aconseja calcular la presión considerando que el suelo con un peso específico saturado, que es 1.9 aproximadamente. Entonces los rangos generalmente en suelos sumergidos varía entre 1.9, 1 a 2.1, 2.15 tal vez, no más. Entonces eso le quitamos el gamma del agua que es 1, entonces nos va a quedar el valor, digamos, del gamma sumergido. Entonces las presiones que vamos a calcular van a ser con el gamma sumergido, si queremos. Ahora, si no, también hay otra forma. Primero calculamos la presión total de la masa del suelo con el gamma saturado, después le restamos el gamma sumergido, el gamma del agua multiplicado por Z. Lo restamos eso. Pero no sé si se acuerdan ustedes del suelo 1. La presión total es el gamma del suelo multiplicado por H. Si quiero calcular si tengo presencia de agua, es igual. Gamma sumergido es igual a la presión total menos la presión neutra. ¿Y la presión neutra qué viene a ser? El gamma del agua multiplicado por la altura Z. En vez de hacer esa operación, directamente podemos trabajar con el gamma sumergido. El gamma sumergido es gamma saturado menos gamma del agua. Entonces, con eso es lo que se trabaja. Lógicamente, cuando hay agua, pero rara vez no va a haber agua, porque a no ser, como les digo, en zonas donde el drenaje sea adecuado ahí, pero siempre se va a considerar como digo, la sobrecarga, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, este nivel de agua, ya está bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una sobrecarga? Simplemente, ¿qué hacemos? Le aumentamos la altura. Fíjense, el efecto de la sobrecarga. El efecto de la sobrecarga Q aplicada sobre el terreno. Ella también puede ser considerado como una altura equivalente. Este H0 es la altura equivalente. Y la altura equivalente, ¿qué es? La carga distribuida es Q dividido entre el peso específico del suelo. Eso nos da un H0. Entonces yo tengo H aquí. Ahora mi altura total con la sobrecarga va a ser más H0. H más H0. Eso va a ser. Ahora aquí ya se hace lo mismo, simplemente hay que tomar este ángulo, ¿no es cierto? Las componentes vertical y horizontal. Si tenemos inclinado. Bueno, para una superficie inclinada, como les decía hace rato, HN, en la normal va a ser Q entre gamma. Entonces la ecuación HN va a ser H sub 0 por coseno de beta. Es el ángulo de inclinación. H0 va a ser Q, en ese caso va a ser gamma por coseno de beta. Estamos hablando para esta parte inclinada. Así se calcula cuando tenemos sobrecargas. Ahora, esta es la teoría de Coulomb. En la teoría de Coulomb dice el terraplén es considerado como un macizo indeformable y se produce en estructura siguiendo superficies curvas, las cuales se admiten en los planos de conveniencia, que es este. Similar que el otro, simplemente que aquí daría algunas cosas. Por ejemplo, aquí. Bueno, el P es el peso de la cuña que estamos viendo. Aquí es el P de la cuña, no es más que el peso del suelo que estamos calculando. Es la reacción del terreno tomando un ángulo phi con la normal y la línea de falla. Eso es empuje resistido por la pared, fuerza cuya dirección determina por el ángulo gamma. O sea que aquí esa es la diferencia entre el Rankine y Coulomb. Coulomb está tomando en cuenta ya la fricción del suelo. Aquí dice, por ejemplo, eso es empuje resistido por la pared, fuerza cuya dirección determinada por el ángulo beta de dirección entre la superficie rugosa, A sub B, y el suelo.
arenoso en este caso. Hay diversas opiniones, dice, en cuanto al valor a ser atribuido a este valor delta, sabiendo que para ello no puede excederse, no puede ser mayor que el ángulo de fricción interna. Y se admite, según Muller, cuanto mucho, o sea, más de esto no puede ser, según esta persona, que dice que puede tomar 3/4 de phi, este delta de aquí. Y Terzaghi dice, ¿no es cierto?, que se tome desde phi medios hasta 2/3 de phi. La determinación del empuje activo trazando el polígono de fuerzas, como se indica en la figura que vimos, se admite entonces varios posibles desplazamientos. DC será considerado como superficie de estructura, aquella que corresponda al mayor valor del empuje activo que el valor buscado. Entonces aquí tenemos esto. Entonces fíjese aquí este phi, este ángulo que estamos viendo. Este es lo mismo, ¿cierto? El equivalente, en realidad es la fricción de esta pared rugosa con respecto a este suelo de aquí. En cambio, Rankine no toma en cuenta eso. Paulon sí. También viene tabulada algunas veces, vamos a ver enseguida. La curva de la superficie de falla tiene aquí mayor importancia que en el caso activo, y es más acentuada cuando mayor es delta en relación a phi, lo que se torna admisible en la aplicación relativa de Coulomb para el cálculo del empuje pasivo solamente a los suelos no cohesivos. O sea, en este caso, lógicamente, en una arena, en una arcilla, por ejemplo, teóricamente estamos considerando que es 0. Entonces aquí dice que este delta solamente dice suelos no cohesivos, cuando este valor que es el valor de la fricción es menor o igual a pi tercios. Entonces, ahora, para aplicar este método, el empuje activo viene igualmente a ser un medio de gamma h cuadrada por k sub a. Entonces, este k sub a, de acuerdo a Coulomb, viene esta ecuación. Aquí le falta por ver igual acá. K sub a es igual a todo esto. 1 al cuadrado por alfa, por más pi media, etc. ¿no? Entonces, ahora el pasivo también, lo mismo que en Rankine, un medio de gamma h cuadrada por k sub b. Y este es el coeficiente del empuje pasivo. Bueno, entonces, en realidad las ecuaciones generales con este autor podemos también manejar esto. Realmente en la práctica manejamos esto. ¿Qué dice? Un medio de gamma h al cuadrado por tangente al cuadrado de 45 menos pi medios. Pi es el ángulo de fricción interno. Pasivo es un medio de gamma por h al cuadrado tangente al cuadrado de 45 más. Lo único que varía aquí es el ángulo. Aquí más y aquí menos. Bueno, entonces, eso serían las dos teorías de Rankine y de Coulomb. En la práctica es lo que más manejamos. Ahora, lógicamente, para solucionar esto, tabulo, para diferentes condiciones de muros de contención, yo lo llamo paramento. ¿Por qué? Porque hay algo que está sujetando alfa igual a 90 grados, que tienes un delta aquí y le va diciendo, pues cuando phi es igual a tanto, ¿no? y alfa, el ángulo con respecto a acá, desde 90 grados, en ese caso, entonces va variando delta, para 0 grados, 5 grados, etc. Para 15, 20, 30, aquí está variando el ángulo de fricción interna, y aquí varía este famoso delta, que es justamente la acción, digamos, de la rugosidad del suelo con respecto a la pared, esta pared de aquí. Entonces acá podemos adoptar este valor si tenemos ángulo de fricción interna y nos vemos qué tipo de forma geométrica tiene este muro y tomamos un valor que corresponde acá. Si vienen para cada elemento lo mismo, para diferentes tipos. Alfa a 80 grados, aquí para 70 grados, entonces lo mismo, está variando pi y este delta.
Esa es la tabla de Craig, que facilita en realidad el cálculo, porque si ya lo adoptamos teniendo en cuenta la forma geométrica de este muro con respecto al horizontal, y tenemos la horizontal que necesitamos datos y determinamos este valor, que a veces es difícil calcular esto. Entonces, esto nos facilita tremendamente para hacer el cálculo. Lo único que tenemos que fijarnos cómo está su muro. Y así para varios casos, fíjense, inclusive cuando nos da esta inclinación, por ejemplo. A ver, aquí, entonces, no sé por qué no salió aquí en beta. Aquí. Beta dice para ángulos mayores a 30 grados. Aquí. Más 30 es este mismo que se reflejaba acá, por favor, corrijan, aquí falta esto. 30 grados acá. Bueno, aquí serían entonces las dos teorías de Rankine y de Cobre. Estos son métodos gráficos. Y esto, bueno, en la práctica ya casi hoy en el día no se maneja mucho, más manejamos las otras teorías. Pero algunas personas todavía manejan por la facilidad, digamos, de cálculos, ¿no? Entonces, bueno, entonces dejaremos aquí, jóvenes, para la próxima clase toda la parte, digamos, de gráfica. ¿Okay? Las otras dos teorías, léanlo, por favor, la Rankine y Cobre. No sé si puede volver a sus anteriores diapositivas un ratito, por favor. ¿Para estos o cuál? No, cuando estaba explicando los métodos. Esto. Ahí, por lo menos estaba viendo las resultantes, ¿no? En lo Claro. que es el empuje pasivo y la resultante que le hace el Sí. suelo. Exacto. El empuje activo, por ejemplo, aquí fíjese, lo que está variando es porque si se da cuenta, es la misma ecuación de Rankine, la misma. Simplemente que está variando este valor, que es esta ecuación casual. Pero también ya está tabulado esto también, si ustedes gustan. Si no, manejan esta ecuación. Empuje pasivo es lo mismo, fíjese, igual que Rankine, lo que varía es esto. Y lógicamente que aquí lo que se hace es introducir este valor de aquí, que es justamente el ángulo, ¿no es cierto?, que se está considerando como suelo respecto a la rugosidad de la pared. Eso es lo que nos está simplificando Craig. Me está diciendo ya, para este caso, cuando el ángulo vale, con respecto a ¿cuánto le va a dar tanto? Busca este ángulo de aquí. Entonces le va diciendo ya cuánto vale este valor. Eso es lo que ha hecho Craig. Tabularlo esto. Más atrás, por favor, una diapositiva más. Ahí, correcto, ahí. Usted mencionaba que había que tomar en cuenta la suma, ¿no? Entre H más H0 Sí. para... Aquí tenemos una carga distribuida, ¿no es cierto? K. Entonces, para tomar en cuenta, ¿qué hago? Simplemente le estoy aumentando la altura equivalente. Y la altura equivalente no es más que este Q, carga distribuida, dividido entre gama del suelo. Fíjense, aquí tiene kilos centímetros cuadrados, aquí kilos centímetros cúbicos. Entonces me quedan metros, H0. Entonces, para mis cálculos de empujes, ya tengo que tomar en cuenta este valor. Ya, H total va a ser la H más H0. Nada más que eso. ¿Entendió? Y para el caso que esté inclinada, había que hallar con ese ángulo, ¿no? También hace lo mismo, simplemente que va a descomponer esta componente, porque va a ser diferente. Justamente aquí estamos diciendo esto. Aquí, HN viene igual a H0 por coseno de beta.
H0 es Q sobre gamma por coseno de beta. Y coseno de beta, ¿qué es la inclinación de esto? ¿Ah? Esa es la cosa. Por Ingeniero, ¿y eso, por por qué así, ahí? Ajá. sí, sí, le escucho. La anterior, a ver, la otra diapositiva que estaba anteriormente, donde estaba, no, es que ahorita me mostró una nueva descomposición de fuerzas y ahí sí tomaba en cuenta lo que era el peso. Y la otra creo que no. Aquí. Ahí, ajá. Ahí en el gráfico que está con lila, ¿Ya? donde están las fuerzas, ¿no? ¿Este? No, a la derecha. Ahí, Este. correcto. Claro, Ahí tomo en lógicamente, cuenta. aquí un diagrama de presión, lógicamente, empuje activo más las componentes verticales, lógicamente, este es el resultante de eso. Tiene que ser, es un polígono de fuerzas. Ujú. Pero ¿Verdad? en el otro caso creo que no tomó en cuenta el peso, sino que era el empuje que le brindaba el suelo y el empuje activo. Bueno, en el caso de teoría de Rankine, también, si a usted le da un valor, una sobrecarga, también se halla la altura equivalente, por ese caso. Lógicamente la teoría no está diciendo, pero se hace eso. Lo toma la altura equivalente y calcula con la fórmula nomás de ella, lo que varía es el h, la altura. No, Muy bien, muy bien. lógicamente Rankine no toma en cuenta este ángulo. Este, este ángulo, en cambio, Coulomb está tomando este valor, la fricción que existe entre esto y el suelo, es la relación que hay. Pero lógicamente esto está dependiendo de este valor alfa. Aquí está alfa, pero sin embargo, ¿cómo se llama este? Cray toma este ángulo de acá adentro, interno, pero es fácil, ¿no? Si esto puede saber este alfa cuánto vale. Entonces, si él le da este valor, directamente está aplicando usted el valor del empuje para cada caso de él. Lógicamente tomando en cuenta también el ángulo de fricción interna. Entonces ahí está trabajando con dos ángulos, fíjese, el ángulo de fricción interna más el ángulo de esto que está sacando acá, de la fricción. Lógicamente, por eso Cray hace este, fíjese. Aquí este es horizontal, vertical, 90 grados. Este no está tomando en cuenta este valor. Este es 90 grados. Entonces, para este caso, dice, para el ángulo de fricción interna, que varía de 15 hasta 45, porque tampoco no es conveniente tomar más de 45 en ningún caso. Por ejemplo, hay autores que, no autores, sino hay casos que a veces se salen por ganar dinero, digamos. Por ejemplo, no voy a mencionar a las personas involucradas, los feos. Es una planchada que se hizo allá en Chaco. Un camino de acceso que pasaba justamente por cerca de una planta. Yo le había puesto el ángulo, ¿no es cierto?, alrededor de 35 grados, creo que. Bueno, lógicamente, hacer esa pendiente le costaba a la empresa más plata. Entonces, comparativo en el mismo lugar, otro tramo de la misma zona geológica, otra empresa recomendó 60 grados. Bueno, entonces en el corte pusieron geoceldas, se estabilizó, funcionó 2 años. Bueno, dijeron, a mí me observaron, me dijeron, ¿por qué era yo tan pesimista y por qué estaba poniendo esto? Porque eso le encarece el costo de la obra. Yo le contesté indicando, ¿no es cierto?, de que ese es mi criterio, por cuestión de seguridad. Si ustedes quieren abaratar su costo, háganlo, pero no voy a firmar yo por lo que estoy diciendo. Ustedes pueden enmendar. Bueno, estaba en esa discusión justamente, ¿no?, de cómo hacíamos. Lo que pocas veces llueve en el Chaco, llovió una tremenda lluvia. Lo que habían hecho y que estaba 2 años ya estable, el corte que hicieron, se cayó. Todo el camino se vino abajo. Bueno, ¿qué quiero yo indicarles con esto, ¿no es cierto? No,
no se debe uno, digamos, si otros autores están diciendo 45 máximo, no sabemos, pues, no sé, ¿con qué teoría yo puedo decir 60? ¿Entienden? Porque hay que fíjense casi los cálculos, inclusive de Rankine, de Terzaghi y todo demás, es hasta un máximo 45. Pero hay gente así. A no ser que yo pueda, en un corte yo puedo poner, que sé yo, 90 grados, pero siempre y cuando sea pues arcilla súper rígida, dura, que no tenga problemas de falla. Pero también hay que cuidarse también de eso, ¿no? Las formaciones geológicas son tan caprichosas que ustedes pueden encontrar oquedades. Y mire, le voy a comentar un caso. No me voy a... Aquí en la ciudad estábamos haciendo un trabajo justamente a una profundidad de 35 metros de profundidad para un edificio. Y bueno, los otros pozos que habían hecho estaban relativamente bien, pero después en un punto determinado encontramos materia vegetal en estado de descomposición a la profundidad de 17 metros. Aparte, a los 7, 8 metros de profundidad, todo lodo que estábamos haciendo para perforar se nos iba. ¿Eso qué significa? Y uno queda vacío. Y justamente ese problemita indujo a que teníamos que hacer a mayor profundidad y otros pozos adicionales para zonificar la zona hasta dónde puede ir ese tipo de falla, porque es un edificio que se va a hacer más de 30 pisos. Entonces, la irregularidad, usted no puede decir, si usted ve ahí que está duro, va a decir, siempre va a ser así, no. Puede haber habido un evento especial en la vida geológica, y entonces no hay que desconfiar siempre de la naturaleza. Entonces por eso yo nunca voy a dar valores mayores de 40 grados, 45 en cortes. Ya tuve la experiencia, inclusive le digo así. Entonces, bueno, quisieron hacer de nuevo el camino que les decía, ¿no? Hacer de nuevo, bueno, estaban convencidos y se mantuvo el proyecto y hasta ahora sigue funcionando. Esa es la cosa. Hay que tener cuidado siempre en no ser muy ahorrativos. A veces por ahorrar una cosa se embarga por toda su vida. Hay que ser prudente, ¿no? Ni muy pesimista, ni muy optimista. Ahora, si alguien dice, bueno, yo quiero tomar este valor, yo quiero, entonces ponga su firma, pues. Así de simple. Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. ¿Ese ángulo es el ángulo de fricción? Este ángulo de fricción. Este ángulo de fricción del suelo. ¿Y cuándo puede variar? Porque he visto que va de 15 a 45, a 25. Esto, lógicamente que el autor no tuvo cuidado de repente hacer, digamos, de 15 a 17, 18, y siempre me considero de 5 en 5. Pero que usted varíe con 5 grados no le va a hacer nada. O 2.5, o por último lo interpola, pues, en este caso, ¿no? Puede tomar en cuenta entre este valor, o bien entre este y este. Pero ahora, si en caso usted, ¿no es cierto?, trata, digamos, de ser más seguro, en vez de que sea que tome el 20, que de repente cerca del 20, digamos, tome pues, el valor de 15. Disminuye. Siempre viendo la seguridad. Por eso no siempre va a haber la actividad en datos que le dan algunos investigadores de uno en uno. Y dice de tal valor a tal valor, entonces ahí viene el criterio del ingeniero, el cual toma. Usted siempre vaya a ser a lo seguro. Esa es la cosa. Bueno, quedaremos acá, jóvenes, y el lunes nos vemos. Muy bien. Ya, Hasta luego. Oiga, la persona que habla, que me ha hecho muchas preguntas, está muy bien, siga adelante así. No sea solo escucha. Muy bien, muy bien. Está muy bien, siga Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.